a Dios, hermanos, en esta mañana por esta lectura bíblica de la palabra del Señor. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente en que tú estás, Señor, con nosotros, y el Espíritu Santo, Señor, está guiando nuestros pensamientos y también mis palabras. Te pido, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, y que podamos, Señor, poner en práctica lo aprendido en este día. Ayúdanos, Señor, al salir de este lugar para compartir el mensaje con aquellos que no lo conocen, Señor, y que esta semana podamos tener, Señor, este pensamiento acerca de la iglesia, de cómo estás formando tu iglesia, Señor, o más bien conformándola, porque la iglesia ya está formada, sino conformándola a la visión, Señor, que tú deseas que podamos incursionar, Señor, en esta ciudad llamada San Miguel de Allende. Te pedimos de antemano, Señor, por todos los habitantes de esta ciudad, Señor, y que podamos encontrar a estas personas, Señor, que culturalmente ya están desconectadas de su religión y que están en búsqueda de la verdad. Jesucristo es la vida, la verdad y es el camino por el cual debemos de caminar, Señor, transitar y andar para la salvación eterna en Cristo Jesús. Oramos, Señor, pues estas cosas y te pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Muy bien, no traigo aquí, hermanos, creo que se me pasó por ahí la presentación, pero ustedes tienen ahorita en sus manos el folleto con el bosquejo, hermanos, de la predicación del día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama lo que significa ser cristiano, lo que significa bíblicamente ser cristiano. Y a manera de introducción, déjenme decirles que en nuestros días la palabra cristiano es una palabra que se usa con mucha ligereza ya. De hecho, despectivamente, ¿verdad? Mucha gente dice: allá mataron a un cristiano o golpearon a un cristiano, haciéndose referencia, ¿verdad?, a una persona que vive en un pueblo, en una colonia, en una ciudad, en alguna región. Entonces, hasta ese nivel se ha desvirtuado la palabra cristiano y se usa con mucha ligereza. Para algunos significa haber nacido en un país con tradición cristiana. Por ejemplo, muchos europeos o muchos en Estados Unidos o muchos en países donde predominantemente la religión cristiana es una de las religiones más importantes, entonces dice: bueno, yo nací en un país cristiano. Por el contrario, México se le conoce como un país católico, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, bueno, según el país donde hayas nacido. Para otros simplemente es no ser ateo. Yo no soy ateo, me identifico con el cristianismo, dicen muchas personas. Para otros era una expresión de burla. Con ella se pretendía ridiculizar a un grupo. Esos cristianos, ¿verdad? O esos de otra religión. Pero para otros era simplemente un apodo. Nada más así. Simplemente era un apodo. Sin embargo, en la Biblia encontramos el origen de este nombre en una ciudad llamada Antioquía. Ustedes ya me han escuchado mucho decir esto acerca de que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso el versículo que leímos ahorita, abran sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 11, ahí vamos a centrar el mensaje del día de hoy. La gente de Antioquía era famosa por su facilidad de encontrarle apodos a las personas. Han escuchado muchos apodos, ¿verdad? Han visto muchos apodos. A lo mejor usted tiene un apodo, yo también tengo un apodo por el cual todos mis amigos o todos sus amigos le conocen a usted, o en su familia también. Bueno, la gente de Antioquía era muy famosa por la facilidad de encontrarle apodo a todas las personas, ¿no? Los discípulos del Señor aceptaron ese apodo de cristianos y lo hicieron un nombre que todo mundo
habría de conocer en el futuro. Lo que empezó como un apodo, lo que empezó como algo secular, lo que empezó como algo, ¿verdad?, así espontáneo, nunca se imaginaron que ese nombre iba a ser un boom mundial, que inclusive se iba a identificar con toda una religión y que la mayor parte de las personas creyentes en Cristo se identificarían con el nombre de cristiano. Por sus vidas lo hicieron un nombre no de desprecio, porque la gente los despreciaba. Ah, mira los seguidores de Cristo, ah, mira los discípulos de Cristo, ah, mira los cristianos, ¿verdad? Como muchos gobernantes en aquel entonces decían, bueno, el líder fue Jesús, él hizo una revuelta muy grande en Jerusalén. Gamaliel de hecho lo dijo, ¿verdad? En el libro de los Hechos dice, este hombre, ¿verdad?, vino y todo lo demás, y al final concluyó, si todo esto es de Dios va a permanecer, y si no es de Dios, ¿qué dice? Va a desaparecer. Así como tantos otros se levantaron, ¿no? Otros revoltosos o otros líderes populares se levantaron, nomás matan al líder, y ¿qué hacen los seguidores? Se dispersan y ya, se acaba hasta ahí, tan, ¿verdad? Ese movimiento, por así decirlo. Nuestro texto nos dice, el versículo 26, si ustedes lo tienen ahí, por favor, el texto dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. Eso dice el versículo número 26. Pero la pregunta crucial debería de ser, ¿qué vieron en aquel grupo sencillo de creyentes, los habitantes de Antioquía, para que les llamaran cristianos? ¿Qué vieron en ese grupo? Esa es la pregunta más importante. Más que darles un apodo, ¿verdad?, así sencillo, despectivo, y un apodo, ¿verdad?, que se les quedaba por toda la vida. Mi pregunta es, ¿qué verían los habitantes de Antioquía en ese grupo pequeño o en ese grupo sencillo de creyentes, de habitantes que les llamaron cristianos? Mi pregunta sería, ¿por qué los identificaron con Cristo Jesús? Bueno, hoy más que nunca este nombre se usa casi sin distinción, por lo que es necesario que nos preguntamos, ¿qué significa ser cristiano entonces verdaderamente? Porque ahora está de moda que todo el mundo se llame cristiano. Hasta las sectas que tienen a Cristo como un maestro, como un gran líder, como uno de los hijos tantos de Dios que tiene el mundo, hasta esas sectas ya se congracían de ser cristianos. Te los digo porque yo tengo contacto con muchos ministros de culto de todas las religiones habidas y por haber en México. Inclusive aquellas religiones filosóficas que son budistas, los Hare Krishna, que son los hinduistas, etcétera, todas esas religiones orientales de por allá, pues estando en un país católico y en un país predominantemente que se dice llamar cristiano, ellos dicen, bueno, Cristo es una persona muy importante, de tal manera que el cristianismo, ¿verdad?, también lo abrazamos nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones que el que seamos llamados cristianos? Ser llamado cristiano en ese contexto implicaba ser reconocido como un seguidor de Cristo. A lo mejor hoy en día la palabra discípulo, que es la palabra que vamos a utilizar el día de hoy frecuentemente, a lo mejor hoy en día pues dice mucha gente, bueno, no era tan popular hoy en día, o no es tan popular hoy en día, porque la palabra discípulo viene del mundo, o viene de las escuelas educativas, donde había un maestro que tenía toda una filosofía de estudio y de escuela, y entonces ellos eran discípulos de ese maestro, de los filósofos. Viene de Grecia, viene de las antiguas culturas, donde ellos decían, yo soy discípulo de Aristóteles, yo soy discípulo de Platón, yo soy discípulo de fulano de tal, ¿no? de tales filósofos. Entonces ya sabían de qué tipo de escuela venían ellos. Por eso a Cristo también, ¿verdad?, los discípulos, y se empezó a popularizar el término discípulos, los seguidores de Cristo. Hoy en día, si dijéramos soy seguidor de Cristo, a lo mejor pierde fuerza y relativismo, ¿verdad?, y a lo mejor pierde muchísimo potencia, porque es tan común ya ahora decir seguidor que hasta en las redes sociales, soy seguidor de fulano de tal, le doy like a sus publicaciones, mañana hace algo y dejo de seguirlo. Entonces le quito mi palomita, le quito mi
mi like exactamente, ¿no? Y ya no soy seguidor de esa persona. Es tan fácil, tan relativo ser seguidor y no ser seguidor. Por eso es importante que nosotros reconozcamos qué implica ser seguidor de Cristo. Alguien que vivía de manera tan diferente al resto que no había otra manera de describirlo más que diciendo: ese es de Cristo. Cristiano entonces es igual a esa gente de Cristo, ¿sí? Eso es lo que significaba ser cristiano. Hoy vamos a reflexionar rápidamente en 3 puntos importantes de lo que significa ser cristiano a la luz de la Biblia y de este pasaje de Hechos, capítulo ¿qué? 11, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Número 1, hermanos, ustedes lo tienen ahí en sus hojitas. Número 1, ser un cristiano significa ser un discípulo. Esa es la primera cosa que tenemos que apuntar nosotros. Significa ser discípulo ¿de quién? De Cristo. Y hay 2 características que tenían los discípulos de Cristo. Apunten ahí esta palabra. Número 1, disposición. Ponga la palabra disposición ahí en el inciso A. Disposición para aprender la palabra. ¿Ok? Aquel que no tiene disposición a aprender la palabra, pues no se puede considerar un discípulo, ni se puede considerar un seguidor ¿de quién? De Cristo, porque Cristo tiene como manual la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, por lo tanto es la palabra inspirada del Señor. ¿Qué dice el versículo 26, hermanos? Parafraseando un poquito el versículo 26, dice el versículo 26 que enseñaron a mucha gente. ¿Se fijan ahí? Enseñaron a mucha gente, versículo 26. Eso quiere decir que muestra que el aprendizaje era constante y sistemático. Un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, tiene una disposición para aprender la palabra. No lo sabe todo, no estudia otro manual, no le combina otras cosas. Le voy a combinar a la palabra de Dios con filosofía. Le voy a combinar la palabra de Dios con psicología. Le voy a combinar la palabra de Dios con los horóscopos. Le voy a combinar la palabra de Dios con un montón de cosas que hay afuera. Pueden complementar la palabra de Dios. No, la Biblia es la única autoridad que tenemos, la regla de fe y práctica para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, los discípulos tienen una disposición para aprender la palabra. Ustedes vean las religiones de hoy en día. ¿Tienen esa disposición para aprender la palabra o aprenden la historia de su autor o del iniciador de su iglesia? ¿O aprenden otros libros que tratan de complementar a la Biblia para enseñar sus doctrinas? Entonces, si una religión enseña eso, entonces no es fiel a ser discípulo de Cristo. Es discípulo del fundador o discípulo de la iglesia o discípulo de cualquier otra filosofía, pero menos de Cristo. Por eso se le llama cristiano. Y por eso a muchas religiones se les llamó de esa manera. Los testigos de Jehová, por ejemplo, al principio se les llamaban los aaronitas, creo que se les llamaba. Sin temor a equivocarme, y si estoy equivocado, me disculpan. Pero muchos de ellos se les llamaba como seguidores de su fundador. Los mormones, vaya, ¿por qué se les conoce tradicionalmente como mormones? Porque eran, ¿verdad? Seguidores del ángel Moroni o del ángel mormón, ¿verdad? Que se le apareció a José Smith y entonces se les llamó los mormones, ¿sí? Los calvinistas, ¿por qué se le llama calvinistas? Porque su teología se centra en Juan Calvino. Los calvinistas, ¿no? Y así podíamos mencionar muchos de los seguidores. Ahora ya aprendieron la lección y dicen: no, somos seguidores de Cristo, queremos ser seguidores de Él. Pero evalúa realmente si tu disposición a aprender la palabra de Dios, la Biblia, solamente la Biblia. Por eso el protestantismo y por eso verá la reforma decía: señores, si vamos a iniciar nosotros con verdaderamente reformar la iglesia, tenemos que tener solamente la escritura, solamente la Biblia como el único manual de fe, de regla y práctica para el cristiano. No le tenemos que poner otros libros y otras filosofías, porque entonces ya no seríamos seguidores de Cristo, seguiríamos seguidores ¿de quién? De esa corriente filosófica. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? Entonces, los creyentes en Antioquía se reunían cada día para aprender bajo la enseñanza de 2 hombres que fueron ahí a enseñar la palabra de Dios. Si ustedes leen el contexto de la Biblia, Bernabé y Saulo
que todavía no era cambiado al nombre de Pablo, Bernabé y Saulo fueron los dos discípulos, o mejor dicho, los dos enviados de la iglesia de Jerusalén para fortalecer a la iglesia de Antioquía. Entonces ellos se reunieron. ¿Por cuánto tiempo dice la Biblia por ahí? Ustedes lo leyeron ahorita. ¿Por cuánto tiempo estuvieron Pablo y Bernabé? ¿Todo un qué? Todo un año. Ya se los voy a decir la palabra. Todo un año, ¿sí? Todo un año estuvieron reunidos ahí, ¿verdad? En Antioquía. Se quedaron para enseñar la palabra de Dios. Un discípulo no es alguien perfecto, ¿estamos de acuerdo? Sino alguien que aprende continuamente de su maestro. Hoy en día, ¿qué sinónimo pudiéramos decir de discípulo? Seguidor. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir que sería sinónimo de discípulo? Me gusta mucho una palabra que significa aprendiz. ¿Perdón? No. El alumno sería como un alumno de un maestro, ¿verdad? Entonces pero me gusta más la palabra aprendiz. Aprendiz de Cristo, ¿no? Aprendiz de la Biblia. Me gusta más esa palabra hoy en día, si pudiéramos modernizar la palabra discípulo, ¿ok? Entonces no es alguien perfecto, sino es alguien que está continuamente aprendiendo de su maestro. El discípulo se compromete a aprender de Cristo, de su palabra, reconociendo que la transformación ocurre al conocerlo. No ocurre por seguir una serie de reglas, ni mandamientos de hombres, ni tradiciones de hombres, ni costumbres de hombres. Mira, si tú haces todas las tradiciones de la iglesia, entonces tu vida va a ser transformada. Error completamente garrafal y grande. La transformación viene por conocerlo a Él, a Cristo. Si Cristo no tiene intermediarios, tampoco tiene tradiciones intermediarias para que la vida del ser humano sea cambiada. No, Cristo vino directamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay dos pasajes de la Biblia que ustedes tienen ahí. Mateo 28, 19 al 20, que en pocas palabras y resumen dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, las cosas que Cristo no mandó, no tenemos obligación de guardarlas. Oiga, pero es que la psicología, oiga, pero es que la educación, oiga, pero es que una consejería para matrimonio, es muy buena esa, pero se aprende en otro ámbito, se aprende en otro nivel, y la enseñanza de Cristo no se pone abajo, sino que está por encima de cualquier otra enseñanza. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es útil para enseñar y para preparar al creyente. Como un aprendiz que pasa horas con un maestro para dominar su arte, los discípulos dedicaron tiempo a crecer también espiritualmente. Imagínense, era más complicado porque no existía la palabra escrita. Tenían que tener a dos personas ahí como Bernabé y Saulo para que ellos les enseñasen las escrituras de la palabra del Señor. Dios les estaba revelando y estaba en proceso de ser escrito el Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día tenemos la facilidad de tener la Biblia, una Biblia en la mano. Estoy seguro que usted tiene 2 Biblias y hasta 3 puede tener en su casa. Aquí tenemos 6 Biblias en la iglesia. Yo tengo varias Biblias en mi casa. Entonces, eso no me convierte en un discípulo de Cristo. Lo que me convierte en un discípulo de Cristo es conocerlo más a Él, practicar, andar como Él anduvo y obviamente aplicar sus enseñanzas a mi vida. Pregúntate, ¿estás aprendiendo y aplicando la palabra cada día o solo escuchas pasivamente un sermón o una enseñanza dominical? No basta con decir que creemos en Cristo, como muchas religiones allá afuera. Debemos vivir como discípulos de Cristo. Pregúntate, ¿soy un aprendiz fiel de Jesús o un simpatizante únicamente de Cristo? Inciso B, vamos para allá por favor. La segunda característica que tenían los discípulos era una decisión. Ponga la palabra decisión. Una decisión a imitar a Cristo en su vida o en la vida. Una decisión. Porque tampoco no basta con decir, bueno, yo entonces, ¿verdad? Tengo una disposición porque a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es ¿qué? Débil, dice la Biblia. Mi espíritu está presto, yo tengo la disposición, pero mi carne es débil. ¿Qué significa que mi carne sea débil? Pues tengo que ir a trabajar, ¿no? Inevitablemente. Tengo que proveer, tengo compromisos, tengo flojera, tengo, familia en casa, tengo esto, tengo lo otro. El espíritu está presto,
pero la carne es débil. Por eso cuando dice alguien por ahí, hermano, no pude ir hoy el día, aquí no me han dicho eso, ¿no? Pero sé que lo piensan, ¿no? Hermanos, no pude estar con ustedes, pero mi espíritu está con ustedes. Bueno, está bien, el espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, ¿quién ganó? Pues la carne ganó. Al final de cuentas ganó la carne, ¿no? Porque el espíritu no se puede separar de su cuerpo, entonces el espíritu no está aquí. Decir eso, que mi espíritu está con ustedes, es decir una cosa que no va con sentido. Pero sí sé que es lo que quieren decir, que mi ánimo está con ustedes, que mi pensamiento está con ustedes y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero es una decisión a imitar a Cristo en la vida. Dice el versículo 26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso reflejaba una conducta parecida a la de Cristo. No solo aprendían, sino que vivían conforme a Cristo. Entonces, ser discípulo es reflejar a Jesús en el carácter y conducta. Dos cosas que tenemos que aprender. Ahorita decíamos en la escuela dominical, que allá afuera vean que nosotros somos cristianos. ¿Cómo lo van a ver? Ahí están dos cosas: carácter y conducta. Por eso popularmente en mi tiempo, cuando yo era cristiano en la edad de mi hijo Miguelito, popularmente la gente decía, no, si ya te haces hermano, o si ya te vas a la iglesia cristiana, o ya cambias de religión y vas a una iglesia cristiana, déjame decirte que allá ya vas a cambiar y vas a hacer de una manera diferente. No sé si hoy en día eso ya es tan popular hoy en día, o no sé si hoy en día mantengamos ese testimonio los cristianos bíblicos, pero deberíamos de mantenerlo, porque la gente decía, ya vas a dejar de tomar, ya vas a dejar de fumar, ya vas a dejar de andar de baquetón, ya vas a dejar de robar, ya vas a dejar de mentirle a tu esposa, ya vas a dejar de hacer esto, todo lo demás. ¿Por qué? Porque te metiste en la religión. Porque en aquel entonces se tomaban en serio el cristianismo bíblico. Hoy en día, coincido con ustedes con lo que estamos comentando en la mañana en la escuela dominical, somos cristianos light. Hoy en día vivimos un cristianismo light, ¿no? Diluido. Entonces, por eso es que yo no sé si hoy nos conocen de esa manera. O la gente dice, mejor me quedo en mi religión y no cambio de religión. Carácter. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él debe de andar como el que anduvo. Tan sencillo el carácter. ¿Cómo soy como Cristo? Debe andar como él anduvo. Practique lo que Cristo practicó, haga lo que Cristo haga. Por eso en mucho tiempo en Estados Unidos, en los años 80 y 90, si mal no recuerdo, había una frase muy popular que se hizo viral en todo Estados Unidos y en todo el mundo, que era las siglas en inglés, ¿qué haría Jesús? En mi lugar, ¿qué haría Jesús? Y eso se hizo una tendencia mundial en nació en Estados Unidos, un país pues netamente cristiano, ¿verdad? En ese entonces se hizo popular para decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Si tú tienes una duda de cómo actuar, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí responderás la pregunta. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como en anduvo. Eso se llama carácter. Ahora, ¿cómo es la conducta? Efesios 5 del 1 al 2 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Es parafraseado, pero usted lo puede leer en su casa. Sed imitadores de Dios. Por eso un discípulo refleja el carácter y la conducta de Cristo. Inmediatamente, ¿verdad? La gente decía de Pedro, inmediatamente cuando él empezó a hablar delante de toda la gente, cuando Cristo lo estaban allá juzgando, la gente le dijo, tú eres uno como ellos porque tu hablar te delata. Y como él no quería en ese momento, Pedro, confundirse con los discípulos de Cristo, que lo fueran a prender y también a crucificar juntamente con su maestro, ¿qué empezó a decir él? Palabrotas, malas palabras. Empezó a decir él palabrotas, Pedro, ese hombre que días anteriores confesó que Cristo era el Hijo de Dios y que toda la gente hoy en día popularmente cree que Pedro fue el primer papa y fue el primer por donde está Cristo, ¿verdad? Donde está la iglesia acentuada sobre él, dijo palabrotas de las que no deben de decir los niños ni mucho menos los adultos. Entonces, pero mi punto clave es que la gente dice, tu hablar te delata, eres como uno de ellos.
Y luego le dijo, no, déjame mujer, déjame en paz. Se fue a otro grupito y el otro grupo también le dijo lo mismo. Es que tú andabas con ellos. Tu conducta, tú imitas a Cristo. Entonces, así debería de ser un cristiano. Que donde quiera que va, oye, ¿cómo se llama? Tú no eres igual que ellos. Tú piensas diferente. Cientos de ocasiones me han dicho, oye, vamos a ir a un lugar. Ah, pero Miguel Ángel es cristiano. Él no va a esos lugares. Y cambian completamente el lugar donde van a ir para poder festejar un cumpleaños o poder festejar lo que sea. Y eso me hace sentir importante y me respetan. Y estoy seguro que con ustedes también puede suceder lo mismo. Entonces, un seguidor de Cristo tiene estas dos características. ¿Cuál dijimos primero, hermanos? ¿Qué características tiene? Que tiene ¿qué? Disposición. Y segundo, tiene una decisión. Tiene decisión. Cuando alguien conjunta estas dos cosas, entonces se convierte en un discípulo de Cristo. Ojo, no se convierte en hijo de Dios. Convertirse en hijo de Dios es creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso me da a mí la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, tiene estas dos características. Una niña que imita a su madre en todo lo que hace, gestos, palabras y actitudes, es una fiel discípula de su mamá. Un niño que observa a sus padres y aprende sus hábitos, es un fiel discípulo de sus padres. Los discípulos demostraban con hechos lo que habían aprendido de Jesús. No es una imitación basada en mímicas. Yo también hago esto y porque Cristo hizo esto también. Me voy a dejar crecer el cabello largo y barba y una túnica porque Cristo andaba así. No es una mímica. Están equivocados los que creen que imitar a Cristo es una mímica. No es mímica, sino es preguntarse ¿qué haría Jesús en tal o cual situación de la vida? Y yo actuaría de esa manera. ¿Pueden ver otros en ti un reflejo de Cristo en tus palabras, en tu manera de trabajar, en tus relaciones? No se trata de un título religioso, sino de una relación viva con Cristo como Señor y Maestro. Por eso los cristianos dejamos de decir que somos una religión y somos una relación, o tenemos una relación con Cristo. Porque la religión no es el intermediario para llegar a Dios, a llegar a Cristo. No es el intermediario de la religión. Todas las iglesias que ponen a su religión como intermediaria para llegar a Dios no están entendiendo el verdadero mensaje de Cristo y ser discípulo de Cristo. Son discípulos de esa iglesia, son discípulos de ese pastor, son discípulos de ese sacerdote, son discípulos de ese fundador de iglesia que los quiere llevar a Dios, pero no son discípulos de Cristo directamente, tienen intermediarios. Un cristiano debe mostrar en su vida diaria que está aprendiendo en Cristo su carácter, sus decisiones, su conducta. Ese es el primer punto. Evalúese, ¿soy seguidor de Cristo? ¿Soy discípulo de Cristo? ¿O nada más creo en Cristo Jesús únicamente? 2. Ser cristiano bíblicamente significa vivir el discipulado en la iglesia y en la comunidad. De nada me sirve que ser discípulo. Bueno, lo voy a poner de esta otra manera. De nada me sirve tener un título universitario si no lo pongo en práctica para lo que yo estudié. O sea, de nada me sirve. Pues sí, eres un doctor, eres un maestro, eres un, no sé, ¿verdad? Arquitecto, pero nada más en título, pero no lo pones en práctica. Bueno, realmente pues no eres en la práctica lo que dijiste que estudiaste, ¿no? Entonces, ser cristiano significa vivir el discipulado que ya aprendí en la iglesia y en la comunidad. Aquí hay dos aspectos. Número 1, dirección. Ponga la palabra dirección. Dirección mutua para edificarse. El discipulado en la iglesia y en la comunidad es una dirección mutua para edificarse. ¿Qué dice el versículo 23, hermanos, de este pasaje bíblico de Hechos capítulo 11, que nos da dirección? Dice, todos juntos, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, les direccionó, les dijo que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Señores, no se desvíen. No somos un club social, no somos una beneficencia, no somos un grupo nada más que nos juntamos porque nos caemos muy bien. No, direccionó. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. La gracia de Dios en toda la gente que estaba ahí reunida. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
le dio dirección al discipulado. Señores, no se desvíen de su propósito. La gente va a decir allá afuera que hagamos bien, que la gente va a decir allá afuera que vayamos por los pobres, la gente va a decir allá afuera que le echemos un montón al emperador, la gente va a decir un montón de cosas allá afuera porque somos un grupo grande. No, acuérdense que el propósito, que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Bernabé y Saulo, llegaron para fortalecer, animar y enseñar, según el versículo 23. La iglesia de Antioquía crecía porque había dirección, exhortación y enseñanza. Si Pablo y Saulo hubieran dicho: hermanos, pues ustedes denle a ver hasta dónde llegan y ustedes descubran su propósito, y ya que son un grupo muy grande, pues a ver qué hacemos. No, Pablo y Bernabé fueron con esa misión de la iglesia de Jerusalén: darle dirección, animar y enseñar a los discípulos. La iglesia de Antioquía crecía porque había dirección, exhortación y enseñanza. La iglesia cristiana no es un lugar de asistencia pasiva, es un espacio donde los discípulos se edifican unos a ¿qué? A otros. Yo me edifico con el hermano Alejo, con el hermano Leonardo, con la hermana Laura, con todos ustedes me edifico yo, y ustedes se edifican conmigo también. El antiguo versículo de la Biblia dice que el hierro se afila con el hierro, ¿verdad? Se hace más agudo, se agudiza, porque dos hierros, cuando están afilándose los dos, pues es un principio bíblico, los afiladeros, ¿no? Los que están afilando los cuchillos. Eso era, hacer cuando y ya se afila el cuchillo y agarran el cabello, y mira, ahí está, se partió en dos, ¿no? El cabello se partió en dos. Órale, qué padre, ¿no? Pero es hierro con hierro que se agudiza y se afilan los dos para que puedan crecer y fortalecerse. Bien, el verdadero discípulo se involucra activamente en la vida de la comunidad también. Pone en práctica el discipulado bíblico. No nomás lo tiene acá arriba en la mente, sino que baja a sus pies, a sus manos, a su corazón, a su boca, y lo involucra. La iglesia se fortalece cuando los discípulos se edifican mutuamente, se animan, se enseñan y se exhortan de la mano. Tengo dos versículos para ustedes. Hebreos 10, 24 al 25, usted lo puede leer en su casa. Dice: no dejando de congregarnos, sino que nos exhorta, exhortándonos, y más cuando ves que aquel tiempo se acerca. Y Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia. No dice que nada más lo tengan en el conocimiento. Habite significa que haga morada en su corazón, en el mío, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Si prendemos un asador con carne, ¡ay, qué rico! Si prendemos un asador, ¿verdad?, y le echamos carbón y está el fuego, ¿verdad?, muy al rojo vivo, y con unas tenazas, con unas pinzas, sacamos un carbón que está muy encendido y lo alejamos de todos los demás, ¿qué va a pasar con ese carbón? Se va a enfriar, se va a apagar. Inmediatamente se va a apagar más que los demás que están ahí, porque juntos los carbones mantienen el fuego. Así es el discipulado que crece en comunidad. Juntos permanecemos firmes en el Señor, no aislados. Participa activamente en tu iglesia, edifica y permite que también te edifiquen otros hermanos en Cristo Jesús. Inciso B, vamos para allá en el segundo inciso. Pongan la palabra disposición, por favor. Disposición para compartir con amor. Disposición. Otra vez la palabra disposición. ¿Perdón? Disposición para compartir con amor. ¿Sí lo tienen ahí, verdad? Dice, ya lo puse. Dice el versículo 29, hermanos. Dice ahí, ayúdenme. Los discípulos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Se fijan que el pasaje muestra un problema de una crisis que había en Judea, hermanos? ¿Se acuerdan que leímos ese pasaje ahorita? La iglesia de Antioquía envió recursos para los hermanos necesitados de Judea. Versículo 29. ¿Sí? Había una crisis muy grande, había pasado una crisis, ¿verdad? Y entonces dice que los discípulos aprendieron y los discípulos se abrieron de corazón y ayudaron a los hermanos necesitados de Judea. Porque el discipulado y el discípulo no es egoísta, tiene un amor práctico hacia quienes sufren. La fe se demuestra en acción, no solo en palabras. Ser discípulo influye o incluye servir y compartir con amor, y no solo vivir para uno solo. La fe se demuestra entonces en acciones concretas. Si vamos ahí al pasaje de Hechos, ¿verdad?
capítulo número 11, versículo 27, por ejemplo, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, venían de la iglesia de Jerusalén. ¿A dónde? A Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que por el Espíritu, perdón, o sea, era alguien enviado de Dios, ¿sí?, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, el escritor Lucas del libro de los Hechos da por asentado que eso ocurrió. Vinieron unos profetas de Jerusalén a nuestra ciudad y ellos dieron una profecía. Entonces ellos dijeron que iba a haber una grande ¿qué? Hambruna, una grande hambre. Y todavía el escritor de Lucas dice: efectivamente sucedió en tiempo de Claudio, el emperador Claudio. Y lo dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces se fijan que el discípulo tiene una disposición para poder servir a otros en crisis y en necesidad. Era lo que yo les decía hace unas semanas atrás. Si vemos que nuestra ciudad está pasando una gran crisis, o tiene un grande problema, o hay una situación en donde hubo una inseguridad, así como lo hubo hace unas semanas atrás, la iglesia tiene que solidarizarse. Aunque seamos un grupo pequeño, tiene que solidarizarse. Recuerdo cuando ocurrió, y perdón que mencione este ejemplo tan malo, pero lo tengo que decir. Recuerdo cuando ocurrió la tragedia de la guardería ABC en nuestra ciudad, en Hermosillo. Vivíamos allí nosotros y teníamos una iglesia nosotros, ¿verdad?, ahí en Hermosillo, la iglesia bautista, la Casa de Dios precisamente. Nadie iba a pensar que una iglesia pequeña como nosotros, su pastor iba a hablar delante de los padres que fueron, ¿verdad?, víctimas por la tragedia de la guardería ABC. En mi trabajo secular había una persona que era un activista y él consiguió una entrevista con todos los padres a los 2, 3 días, 4 días de haber ocurrido la desgracia esta, y me dio a mí el privilegio de hablarle a todas las personas. Entonces, no sabemos cuándo, hermanos, usted va a ser utilizado por Dios, y yo también. Si yo hubiera pedido la cita con ellos, ¿usted cree que me la habían dado? A lo mejor no, pero Dios utiliza a las personas. ¿Te acuerdas de José Ángel, el de silla de ruedas? Él fue el que hizo esa gestión, y yo hablé delante de los padres que estaban ahí. Y entonces Dios me dio la oportunidad de hacerlo y le dimos seguimiento a estos padres. Pero hermanos, no debemos nosotros de desperdiciar cualquier oportunidad, porque alguien conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, y que podemos nosotros hablarles del Evangelio de Cristo. Gálatas 6:10 dice: hermanos, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y Santiago 2:15 al 17 nos dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y hay que demostrarlo en servicio en Cristo Jesús. Ustedes lean estos versículos en su casa. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe no solamente se tiene que quedar ahí, tiene que tener acción la fe. Entonces, la fe sin obras es muerta. Mi fe es muerta si yo no hago y no soy, si no empatizo con la crisis de las demás personas. La iglesia de Antioquía lo hizo. Escucharon de esta tragedia, de esta hambruna, y mandaron su ayuda por medio de Saulo y Bernabé, que iban a ir hacia ese lugar, y mandaron entonces esta ayuda con ellos. Y la ayuda llegó. Durante una crisis alimentaria en la Segunda Guerra Mundial, las iglesias de Inglaterra enviaban sus propios alimentos a los cristianos perseguidos en Europa. No tenían mucho, pero compartieron. Una mano herida no se abandona a sí misma. Todo el cuerpo trabaja para sanar esa mano herida. Así debe funcionar la iglesia también en Cristo Jesús. Evalúa nuestro corazón. ¿Ayudamos a los necesitados? El discipulado verdadero se mide en amor práctico. La iglesia de Antioquía entonces decidió enviar ayuda a los hermanos de Jerusalén. Ser cristiano es vivir con un corazón generoso y solidario dentro del cuerpo de Cristo. Concluyo con este punto. Un cristiano aislado es una contradicción. No, yo solito, yo ayudo solo. ¿Se acuerdan de ese dicho mal interpretado de la Biblia que dice que no sepa tu izquierda lo que hace lo que hace tu derecha? Por eso yo no voy a decirle a nadie, pero yo ya ayudé, No tenemos por qué no creerle, ni tenemos para qué darle tampoco todo el crédito.
Pero el verdadero discípulo lo hace a través de toda la comunidad de la iglesia bíblica que está dando testimonio de todo esto. Estoy comprometido con mi iglesia, apoyando y sirviendo a los demás. Bueno, Cristo no vino a formar individuos sueltos como muchas religiones, sino a un cuerpo llamado iglesia. Los cristianos de Antioquía respondieron a la necesidad de los hermanos de Judea enviando su ayuda, porque un verdadero cristiano sirve y se preocupa por otros. Y número 3, vamos a ir al punto número 3, hermanos. Ser cristiano significa, bíblicamente hablando, ser un discípulo de Cristo también en el mundo. No solamente para con Cristo, no solamente para la iglesia y la comunidad, sino también en el mundo. Y hay dos cosas aquí que yo quiero enseñarles y que se desprende para con el mundo. Número 1, hermanos, tengan ahí por favor, apunten, declaración. Pongan la palabra declaración. El discípulo de Cristo hace una declaración valiente del evangelio. ¿Por qué una declaración valiente del evangelio? Porque ser seguidor de Cristo es de valientes, ¿no es cierto? ¿No lo dice ahí el evangelio? Aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice? No es digno de ser llamado. ¿Qué? No es digno de ser mi discípulo. Exactamente. No es digno de ser mi discípulo. ¿Ok? Tenían ellos una declaración valiente del evangelio. ¿Qué problema hubo, hermanos, en el libro de los Hechos, en la iglesia cristiana? Vean lo que dice el versículo 20. Dice el versículo 20 de la siguiente manera. A ver, vamos a ver si este versículo es el que yo les quiero decir. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero quiero que leamos el 19, dice el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, ¿se acuerdan que Esteban fue apedreado? Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente ¿a quiénes? A judíos. ¿Por qué no le hablaban de Cristo a otras naciones? Porque tenían ¿qué? 5 motivos tenían, ¿verdad? Para no hablarle de Cristo a los extranjeros, solamente a los judíos. Porque un judío no iba a matar a otro judío, o bueno, no iba a hacerle daño a otro judío. Pero eso no era lo que quería Cristo. Por eso el evangelio es una declaración valiente, porque le habla a aquellos que son de otra religión, le habla a aquellos que no son de mi familia, le habla a aquellos que son inclusive mis enemigos. Ahí se demuestra el verdadero discipulado. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Versículo 20, ahora sí, dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, ¿qué dice? Creyó. La gente decía, si le hablamos a los judíos, solamente ellos se van a convertir. Y no fue así. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Si se hubiera quedado el cristianismo solamente con los judíos, estaríamos ahí todavía ahorita sin despegar. Por eso es que el Señor los dispersó. Y el Señor les dijo, vayan por todas las naciones y vayan por todas estas ciudades. Y llegaron incluso a Antioquía y les hablaron de Cristo a otros extranjeros. Los discípulos predicaron a los griegos rompiendo barreras culturales. Hablarle a un inconverso ya es romper una barrera cultural. Hablarle a mi vecino de enfrente, al cual nunca le he pedido nada, ya es romper una barrera cultural. Hablarle a un empleado de Cristo ya es romper una barrera cultural. Hablarle a un familiar que ahora es nuevo, o a un familiar que ahora ya viene por primera vez a la familia, el novio de la muchachita o el yerno de alguien por ahí, ya es romper una barrera cultural. Pero muchas veces nosotros no queremos romper esas barreras. ¿Por qué? Porque no queremos perder la amistad, no queremos perder el compadrazgo, no queremos perder la hermandad. No, yo no le voy a hablar a mi hermana, no le voy a hablar a mi hermano, que solito Cristo venga y le hable. No se trata de eso el evangelio, hermanos. No se trata de eso. Si no, Cristo hubiera dicho, ustedes oren, cierren sus ojos y los ángeles van a venir a hablar de Cristo a toda la gente. No. Ustedes vayan a su casa. Si Cristo estuviera
ahorita contigo, y después de haberte sanado de esa operación que tuviste, tú le hubieras dicho: Señor, gracias por haberme sanado, quiero ir contigo. Cristo te hubiera dicho: no, ve a tu casa y testifícales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Si el Señor le dice a Leonardo: ya te convertí en cristiano, ya te saqué de las drogas, pero Señor, te quiero seguir porque quiero testificar a donde quiera que tú vayas, el Señor te hubiera parado y le hubiera dicho: no, ve a tu casa y testifica cuán grandes cosas ha hecho Cristo contigo. Si el Señor le sacó a usted y lo trajo de las cosas mundanas, el Señor le hubiera dicho: no, yo no quiero más que me sigas. Ve a tu casa y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Por eso cuando alguien me dice: no, es que yo no le voy a hablar a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá de Cristo, quiero que venga otro y le hable, no está poniendo en práctica el verdadero discipulado bíblico. Discúlpeme, pero no lo está poniendo en práctica. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esto de que venga el pastor, de que venga otra persona, de que venga alguien que conoce más de la Biblia, un misionero, que venga un evangelista, que venga alguien que tiene el testimonio porque esa persona también fue vicioso, y el hermano Leonardo también salió de las drogas, y que le hable él, no es otra cosa más que un puente. Estoy de acuerdo con usted, pero es usted el que le tiene que hablar de Cristo a su familiar. Es usted. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esas barreras que están en medio de que la predicación de Cristo se pueda anunciar, hermanos. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Se encontraban con griegos y les sacaban la vuelta. Se encontraban con egipcios y les sacaban la vuelta. Y no les hablaban de Cristo. Pero no, el Señor no quiso eso. El Señor en el versículo 20 y 21, cambió completamente la dinámica. Y Él dijo: ahora ustedes van a hablarle a todos del Evangelio de Cristo. La gente observó cómo vivían, cómo hablaban, cómo amaban y cómo los identificaron con Cristo. Por eso les llamaron cristianos, porque ellos practicaban el cristianismo, practicaban lo que Cristo enseñaba. Yo creo que ese es el problema, que la gente observa cómo vivimos, la gente ve cómo hablamos, la gente ve cómo amamos realmente allá. Y por eso lo que hablábamos en la mañana, ¿verdad? De decir, pues es que ellos también son igual de hipócritas que nosotros, en pocas palabras, haciendo resumen de lo que estaba diciendo la mañana en la mañana. Pues entonces por eso no se convierten a Cristo. Ser cristiano no es un título, hermanos, es un testimonio visible que impacta al mundo. Ser discípulo es llevar el evangelio a todos los contextos: trabajo, familia, vecindarios, etc. La valentía proviene de la certeza de que la mano del Señor está con nosotros. ¿Tenían miedo los discípulos de encontrarse con un griego y que les fueran a sacar la espada y partir en dos? Sí tenían miedo. Sí tenían miedo los discípulos. Pero ¿quién estaba con ellos? ¿La mano de quién? La mano del Señor. Si usted tiene miedo de hablar de Cristo a su familiar, déjeme decirle que no cree que la mano de Dios está con usted. Así lo dice la Biblia. Así está. Prácticamente. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. Ser discípulo es proclamar a Cristo sin temor. Como dice el himno, que ya hace mucho que no cantamos: no te dé temor hablar de quién, de Cristo. No te dé temor hablar de Él. No te dé temor. Ojalá que lo cantemos algún día. No te dé temor hablar de Cristo, dice la Biblia. En valentía, en fuerza, en amor, Al que te llamó, confiesa siempre. No te dé temor hablar de Cristo. El resultado fue que muchos creyeron por la mano del Señor que estaba en ellos. ¿Cuánta gente se va a convertir si les hablas de Cristo? Ni te vas a dar cuenta de ello hasta que lo hagas. Hasta que lo hagas. No, es que la gente viene y me busca porque yo soy sabio, porque yo tengo esto y todo lo más. Perfecto, hablar de Cristo. No puedo hablar de Cristo, porque si le hablo de Cristo, entonces ya no me van a dejar de consultar, y me van a dejar de venir para decirme quién soy. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que te conozcan por quién eres o conozcan a Cristo en ti? Que al final del día digas: ¿tú me consideras sabio? Sí, yo soy sabio porque el que vive en mí me hizo sabio. No soy sabio por mí mismo. El crédito se lo lleva ¿a quién? Dios. Si yo tengo la facilidad de hablar a mucha gente, y tengo la facilidad de juntarlos, y tengo la facilidad de convencerlos y de venderles algo, o de convencerlos que cambien su vida, o tengo la influencia de hacer cambiar el pensamiento de alguien, ¿por qué no hablarle de Cristo entonces? ¿Por qué no hablarle del Señor? ¿Barreras? ¿Estamos hablando de las barreras? Hay una barrera. Y cuando no echemos abajo esa barrera, la iglesia no va a crecer.
ni el evangelio de Cristo se va a extender. Ellos cruzaron esa barrera. La mano del Señor estaba con ellos. Sabían que en cualquier momento uno le iba a sacar una espada y lo iba a partir en dos. Sabían. Pero ellos dijeron, la mano del Señor está con nosotros. Y aparte, la mano del Señor los protegía. El verdadero cristiano lleva el mensaje de salvación a Dios, de Dios, donde quiera que lo envía. Donde quiera. Vean lo que dice Romanos 1:16. Ahí lo tienen ustedes. Pablo decía, no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe qué está diciendo la gente cuando no predica de Cristo? Me da vergüenza el evangelio. Me da vergüenza el cristianismo. Me da vergüenza decir que soy cristiano. Me da vergüenza. Como decir un momento incómodo, ¿no? O sea, imagínate en un grupo de empresarios, en un grupo de ricachones, en un grupo, ¿cómo decía aquel? Machuchones, decía aquel, ¿verdad? En un grupo de machuchones y todo lo demás. Decir, bueno, yo aparte de todo esto soy cristiano, seguidor de Cristo y todo lo demás. No me avergüenzo del evangelio, ¿sí? No me avergüenzo. No, es que no es políticamente correcto. O no es correcto decirlo en una reunión de negocios, lo que sea, ¿no? Cuando me reconocen, cuando me aplauden, cuando me dan un título, cuando me dan un reconocimiento, el mejor vendedor, el mejor ¿cómo se llama? Coach, el mejor empresario, el mejor todo lo demás. Ahí en ese momento es momento de testificar. Gracias por este reconocimiento que ustedes me están dando. Yo le he dicho a la gente, gracias porque ustedes reconocen que yo llego antes que todos ustedes y tengo el bono de productividad o el bono de asistencia. Gracias, pero eso es gracias porque yo sirvo al Señor. Yo lo que lo hago por el Señor. Con esas frases nada más le das la honra y la gloria al Señor y testificas de Cristo. Pero si no lo hacemos en ese momento, hermanos, nos da vergüenza. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es afuera de tiempo? Cuando menos me lo espero yo. Cuando menos me lo espero. Cuando voy con alguien a la tienda, cuando le doy a alguien algo, cuando sirvo a alguien, afuera de tiempo. Miren, se lo voy a poner de esta manera para concluir con este punto. Un faro, de esos grandotes faros que hay en el mar. ¿Usted vio faros en alta mar? Un faro no elige a quién iluminar. Solamente le voy a dar luz a este sector. Y el faro proyecta nada más este sector. Solamente voy a alumbrar a este camino. Y alumbra este camino nada más. Un faro no elige a quién iluminar. Su luz alcanza a quienes, a todos. Así debemos de brillar con la luz del evangelio donde Dios nos ha colocado. Usted es un faro, hermanos. Yo soy un faro también. Y debemos de alumbrar a Cristo así. Usted no elige a quién va a predicarle de Cristo. Quitémonos eso de la cabeza. No lo elige usted. Si yo estoy en mi trabajo es porque Dios quiere que influencie a todos los que están alrededor. No para que yo me haga rico, ni para que yo sea el mejor exitoso en el trabajo, conocidos a mí el diente como el hombre o la mujer mejor de negocios del año. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo en la vida si perdiere su alma? No, Dios no me tiene ahí a mí. Dios me tiene ahí para que yo hable de Él y pueda yo, ¿verdad?, testificar de Jesucristo. Si estoy 10 años en un empleo y no le habla a nadie de Cristo, solamente cumpliste tarjeta en un empleo. Y qué triste la verdad. Si nadie supo que soy cristiano, si nadie supo del evangelio de Cristo, o nadie vino a Cristo a través de 10 años de convivir con esa persona. ¿Han escuchado personas? Yo he escuchado así personas que en un empleo no sabían que ambos eran cristianos, ¿no? Que en un empleo no sabían que ambos eran cristianos. Es en serio lo que les estoy diciendo. Y de repente por ahí en algunas circunstancias, 10 años, 9 años, no sé cuántos años, de repente por ahí, oye, ¿a poco vas a la iglesia? Oye, ¿a poco tú eres cristiano? Sí, también. A mí me daría vergüenza más que alegría, ¿eh? ¡Ay, qué gusto que tú también seas cristiano y me entiendes! Y todo lo demás. Sí, pues tienes 9 años conociéndonos y ni uno de los dos se dijo nada. Ninguno de los dos. Qué triste, la verdad. Entonces un faro no elige a quién iluminar. Usted no elige a quién predicarle, hermano. No elige. Si usted va a iluminar, ilumine a todos. O a lo mejor su foco está fundido. Y ese es otro problemita que tenemos. No tengan miedo de hablar de Cristo. Y número B, hermanos, vamos al punto número B. Ponga la palabra demostrar visible el carácter de Cristo.
demostrar el carácter de Cristo. ¿Cómo sabemos que los discípulos demostraron su carácter o el carácter de Cristo, hermanos? Porque la raza, la gente, los populares de Antioquía les llamaron cristianos. Son cristianos ellos. Son cristianos. No son una secta, no son esto, no son lo otro. Son cristianos. Y ahí se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue por la vida de estos discípulos que el mundo los llamó cristianos. La sociedad los reconoció por su vida transformada. Si Cristo venía a traer libertad, si Cristo venía a traer una vida de transformación, si Cristo venía a traer una vida de amor y una vida de servicio, ellos fueron llamados cristianos porque ponían en práctica el carácter de Cristo. Ser discípulo es mostrar a Cristo sin necesidad de decirlo con palabras. Ser discípulo es que otros vean a Cristo en nuestras acciones y actitudes. Ser discípulo no solo es aprender, sino vivir conforme a Cristo para que otros lo vean en nuestra vida diaria. El mundo no necesita sermones, no, necesita discípulos visibles que reflejen el amor, paciencia, humildad y justicia. En los primeros siglos, los romanos decían de los cristianos, miren cómo se aman, porque no entendían su doctrina, pero veían su vida y se amaban. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, ustedes serán conocidos por qué? Que son mis discípulos si tuviesen amor los unos por los otros. Los romanos decían eso. Mateo 5:16 dice, ahí lo tienen ustedes, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Filipenses 2:15 dice, hermanos, sed irreprensibles en medio de una generación que maligna, como luminares. ¿En dónde? En el mundo. Faros, pues sean faros. Un árbol que da fruto no anuncia que da fruta, ¿verdad? O sea, un árbol no dice soy manzano, un árbol no dice soy un mango, no dice es un árbol. Su fruto habla por sí mismo. Así nuestra vida debe reflejar a Jesús. Yo no tengo que andar diciendo, oh, yo voy a la iglesia, yo cambié, yo esto, yo lo otro. No tengo que andar diciendo eso. Mis frutos reflejan a Jesús. Termino con esto. Ser cristiano no es un nombre decorativo, no es un título heredado, ni una etiqueta cultural. Según Hechos 11, que acabamos de leer, 19 al 30, significa ser un discípulo de Cristo, número 1, vivir y servir en la comunidad de la fe y reflejar a Cristo en el medio del mundo. Cuenta la historia que en una persecución contra los cristianos en los primeros siglos, un soldado romano se acercó a un grupo de creyentes y les dijo, si ustedes son de Cristo, será evidente cómo viven y en cómo mueren. Vamos, cómo viven y en cómo mueren. Los creyentes no discutieron, dice la historia. No intentaron justificarse, simplemente vivieron y murieron mostrando el amor y la fe de su Señor. Ustedes saben la historia. Cientos y miles de mártires murieron en el Coliseo romano por no negar su fe en Cristo Jesús. Hoy no enfrentamos la misma persecución, pero el resto es lo mismo. El reto es lo mismo. Que nuestra vida dé suficiente evidencia para que otros digan, ellos son de Cristo y son verdaderos cristianos. Cierro con esta pregunta. ¿Soy un cristiano solamente de declaración o un cristiano de demostración? Demuestro que soy un hijo verdadero de Dios y un discípulo de Cristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos para con los otros. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Amén, amén. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad tan grande que tú nos das de estar aquí ahora reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Que esta pequeña reflexión, Señor, rápida pero precisa, pueda, Señor, esta semana movernos, no mi enseñanza, sino la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, pueda movernos, Señor, a romper esas barreras que hoy en día tenemos, porque no nos imaginamos cuánta gente puede convertirse a Cristo solamente por ser quienes somos. Si afuera la gente nos respeta, si afuera la gente nos tiene por un nombre, si afuera la gente nos tiene por una característica muy importante,
¿por qué no darnos a conocer como cristianos, hijos de Dios? Que es la causa, el motor principal de ser respetados en la comunidad. ¿Por qué? Dios nos pone, hermanos, en lugares privilegiados. ¿Por qué? ¿Por nuestros propios méritos? Estoy seguro que no. Nos pone en esos lugares porque Él ya sabía de antemano que íbamos a ser cristianos, que íbamos a ser hijos de Él, y nos construyó toda nuestra vida para llegar a ese punto en el que estamos ahora, para testificar de Él. Para eso lo preparó todo. No para mi honra y mi gloria, sino para su honra y su gloria. Padre, ayúdanos a entender este principio tan importante, porque el verdadero cristiano sigue esa meta en Cristo Jesús. Oramos por ello y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, hermanos, por favor.